Buenos días, nosotros somos el equipo número 3 y venimos presentando la ovogénesis. Este equipo está conformado por Aguilar López de Lina, Félix Beltrán, Paola Guadalupe, Millán Araujo Alexia, Obeso Valenzuela, América Guadalupe y Peraza López Yaritzi. Hablando de la ovogénesis, es el complejo proceso biológico mediante el cual las células germinales primordiales dan origen a las células germinales femeninas, que posteriormente se diferencian y maduran para formar el gameto femenino, conocido como el ovocito. Este proceso forma parte de la gametogénesis, que es el mecanismo general encargado de la formación y desarrollo de las células sexuales necesarias para la fecundación. Ahora, hablando de la gametogénesis, esto se divide en dos procesos específicos, que es la espermiogénesis, pero nosotros les vamos a hablar de la ovogénesis, que ocurre en los ovarios y dan lugar a los ovocitos. Estas van a preparar a las células sexuales para la fecundación mediante una serie de cambios morfológicos y cromosómicos indispensables para la reproducción. Los gametos son células altamente especializadas que contienen un número haploide, es decir, la mitad del número presente en las células somáticas del organismo. Vamos a tener una reducción cromosómica gracias a la meiosis, que nos va a permitir mantener un número constante de cromosomas generación tras generación, a reducir la carga de diploide a haploide. También va a favorecer la variabilidad genética mediante el intercambio de material genético entre cromosomas maternos y paternos durante la profase 1, garantizando que cada gameto sea genéticamente único. Las diferencias entre ovogonia, ovocito y óvulo es fundamental distinguir entre estas etapas celulares para comprender la cronología del proceso. Una ovogonia es la célula germinal femenina diploide que se multiplica por mitosis durante la vía fetal para establecer la reserva celular. El ovocito es la célula que entra en una división mitótica que se divide en dos tipos de ovocito. El ovocito primario, que inicia la meiosis 1 y permanece detenido en profase 1 y durante años. Y se diferencia también en ovocito secundario, que es la que completa la meiosis 1 y se detiene en la metafase 2 y es la que se libera durante la ovulación. El óvulo es la célula sexual femenina completamente madura. Técnicamente solo se forma segura de la ovulación, momento en la que se completa la segunda división mitótica. Ahora, hablando un poquito de las características de la ovogénesis, a diferencia de la espermatogénesis, esta posee tres atributos claves: discontinuo, cíclico y prolongado. En un inicio temprano comienza en la vida embrionaria en la migración de las células germinales primordiales hacia las gónadas entre la tercera y la quinta semana de desarrollo. En los periodos de lactancia presenta detenciones meióticas que pueden durar décadas desde el nacimiento hasta la menopausia. En una división asimétrica, el citoplasma se distribuye de forma desigual para asegurar que un solo gameto conserve los nutrientes y los orgánulos necesarios para el desarrollo embrionario temprano. El exceso de material genético se elimina a través de pequeñas estructuras llamadas cuerpos polares. La ovogénesis es el proceso mediante el cual las células germinales femeninas se transforman en ovocitos maduros capaces de ser fecundados. Este proceso ocurre en los ovarios y comienza desde la vida fetal, incluso antes del nacimiento. Es muy importante porque el ovocito aporta la mitad del material genético del futuro embrión. Además, también proporciona casi todos los organelos celulares, proteínas, ARN mensajeros y nutrientes necesarios para el desarrollo embrionario temprano. Cuando hablamos de las bases moleculares nos referimos a todos los genes, hormonas, proteínas y mecanismos celulares que controlan la formación y la maduración del ovocito. Ahora bien, para el origen de las células germinales primordiales, todo inicia en estas células, que son las que darán origen a los ovocitos. Las células germinales primordiales aparecen durante el desarrollo embrionario temprano y posteriormente migran hacia las gónadas en desarrollo, que más adelante se convertirán en ovarios. Este proceso está regulado por varios genes importantes. El primero es el BLIMP1, que ayuda a que las células adopten un destino germinal y no se conviertan en otros tipos celulares. Otro gen importante es el OCT4, que es el encargado de mantener la pluripotencia, es decir, la capacidad de las células para diferenciarse. También encontramos el NANOG, que ayuda a conservar el estado indiferenciado de las células germinales. Y por último, el STLLA, que protege el ADN germinal contra modificaciones epigenéticas anormales.
Gracias a estos genes, las células germinales pueden sobrevivir, migrar y comenzar el proceso de formación de los ovocitos. Para la proliferación mitótica de las ovogonias, una vez que las células germinales llegan al ovario embrionario, se transforman en ovogonias. Las ovogonias son las células germinales femeninas inmaduras que comienzan a multiplicarse rápidamente por mitosis. Durante el quinto mes fetal pueden existir entre 6 y 7 millones de ovogonias, sin embargo, la mayoría desaparece posteriormente mediante apoptosis, que es la muerte celular programada. Este proceso está regulado por factores moleculares muy importantes como por ejemplo el BMP4 y BMP8B que ayudan a la diferenciación celular. También tenemos el KIT ligand y su receptor c-KIT que favorecen la supervivencia de las células germinales. También participan proteínas y vías intracelulares, las cuales controlan el crecimiento celular, metabolismo y división celular. Todos estos mecanismos permiten mantener una reserva ovárica adecuada para la vida reproductiva femenina. Después de multiplicarse, las ovogonias comienzan un proceso muy importante llamado meiosis. La meiosis es una división celular especial que reduce el número de cromosomas a la mitad, permitiendo formar células haploides. El inicio de la meiosis es activado principalmente por el ácido retinoico, el cual estimula el gen STRAP. Este gen es considerado el principal inductor molecular de la meiosis femenina. También participan otros genes importantes como el SYSP1, 2 y 3, que forman el complejo sinaptonémico, una estructura necesaria para el apareamiento de cromosomas homólogos, además de proteínas como el SP11, RAD51 y DMC1 que participan en la recombinación genética y el crossing over. El crossing over es fundamental porque permite el intercambio de material genético entre cromosomas, aumentando la variabilidad genética. Si ocurren errores en este proceso, pueden aparecer alteraciones cromosómicas, infertilidad o enfermedades genéticas. Después de iniciar la meiosis, los ovocitos primarios quedan detenidos en profase 1 durante muchos años. Este fenómeno se conoce como arresto meiótico. El arresto ocurre gracias a niveles elevados de moléculas llamadas AMPC y GMPC, que mantienen inactivo el complejo MPF encargado de reactivar la meiosis. Mientras el MPF permanezca inactivo, el ovocito no puede continuar su maduración. Las células de la granulosa ayudan a mantener este estado mediante uniones GAP y producción de GMPC. Este mecanismo es importante porque permite conservar los ovocitos viables hasta la pubertad y coordinar su maduración con las señales hormonales del ciclo menstrual. La foliculogénesis es el proceso de desarrollo de los folículos ováricos. El folículo es la estructura que rodea y protege al ovocito, además de que le proporciona nutrientes, hormonas y señales moleculares. Existe una comunicación constante entre el ovocito y las células de la granulosa. Entre las moléculas más importantes se encuentran el GDF9 y BMP15, que son producidas por el ovocito. Estas regulan el crecimiento folicular y la maduración ovocitaria. También participan las conexinas, especialmente conexina 37 y 43, que forman uniones GAP para permitir el intercambio de nutrientes e iones entre células. Gracias a esta comunicación celular, el ovocito puede desarrollarse correctamente. Para el crecimiento ovocitario, durante esta etapa el ovocito aumenta considerablemente de tamaño. Esto ocurre porque comienzan a almacenar grandes cantidades de moléculas necesarias para el desarrollo embrionario temprano. El ovocito sintetiza ARN mensajeros, proteínas regulatorias, ribosomas y factores morfogenéticos. También acumula muchas mitocondrias, las cuales producirán energía en forma de ATP. Las mitocondrias son esenciales porque proporcionan energía para la fecundación y las primeras divisiones del embrión. Si existen alteraciones mitocondriales, puede disminuir la calidad ovocitaria y aparecer la infertilidad. En la regulación hormonal molecular, la ovogénesis está controlada por el eje hipotálamo-hipófisis-ovario. El hipotálamo produce GnRH, una hormona que estimula la hipófisis. La hipófisis libera el FSH y LH. La FSH estimula el crecimiento de los folículos y activa la enzima aromatasa encargada de producir los estrógenos. Y la LH participa en la ovulación y en la reanudación de la meiosis. Estas hormonas actúan mediante receptores celulares y segundos mensajeros como el AMPC, que activan múltiples mecanismos intracelulares. Gracias a este control se coordina todo el ciclo ovárico. Antes de la ovulación ocurre la reanudación de la meiosis. El aumento de la LH provoca varios cambios importantes. Entre ellos tenemos primero la desaparición de la vesícula germinal, luego se forma el huso meiótico y se completa la meiosis 1. Como resultado se forma el ovocito secundario y el primer cuerpo polar. Posteriormente el ovocito secundario queda detenido nuevamente, pero esta vez en metafases 2. Solo si ocurre fecundación podrá completarse la meiosis 2. En este proceso participan proteínas reguladoras como MPF, MAPK, la ciclina B y MOS. Y aquí tenemos que la mayoría de los ovocitos no llegan a ovular y mueren mediante apoptosis, proceso conocido como atresia folicular. Este proceso está regulado por genes como BCL2, que protege contra apoptosis, y BATS, que favorece la muerte celular.
Las caspasas son enzimas encargadas de ejecutar la apoptosis. Con el envejecimiento ovárico disminuye la cantidad y la calidad de los ovocitos, además de que aparecen daños oxidativos, alteraciones cromosómicas y difusión mitocondrial. Esto aumenta el riesgo de la infertilidad y las anomalías cromosómicas. La oogénesis prenatal es el proceso mediante el cual se forman los gametos femeninos durante la vida embrionaria. Durante esta etapa se establece la reserva ovárica femenina, es decir, el número de ovocitos con la que la mujer contará a lo largo de su vida reproductiva. Inicia durante la vida embrionaria cuando las células germinales primordiales migran hacia la gónada femenina en desarrollo. Estas células se originan en el epiblasto y posteriormente llegan a la cresta gonadal, aproximadamente en la quinta semana del desarrollo embrionario. Una vez en el ovario embrionario, las células germinales se diferencian en ovogonias con cariotipos 46XX. Las ovogonias proliferan intensivamente por mitosis y algunas comienzan la meiosis para transformarse en ovocitos primarios. Este proceso es importante porque establece la reserva ovárica femenina y da origen a los folículos primordiales. Durante la vida fetal, las oogonias se multiplican rápidamente mediante mitosis, aumentando de forma importante el número de células germinales. En el quinto mes de gestación se alcanza el número máximo, aproximadamente 7 millones de células germinales. Posteriormente, inicia un proceso degenerativo llamado atresia, mediante el cual muchas oogonias y ovocitos primarios comienzan a degenerarse. Por esta razón, el número celular disminuye progresivamente y al nacimiento solamente permanecen entre 600.000 y 800.000 ovocitos primarios. La atresia es un proceso continuo de pérdida celular que ocurre desde la vida fetal hacia la vida reproductiva. Mientras algunas oogonias continúan dividiéndose por mitosis, otras dejan de hacerlo e inician la meiosis I, transformándose en ovocitos primarios con cariotipos 46XX. La meiosis comienza antes del nacimiento. Sin embargo, los ovocitos no completan esta división, ya que quedan detenidos en la profase I, específicamente en la fase de diploteno. Este estado de reposo prolongado también se conoce como diptioteno y puede mantenerse durante muchos años, incluso hasta la vida adulta. En este momento, el ovocito primario ya posee ADN duplicado, por lo que presenta una dotación cromosomática de 2N y 4C. El arresto meiótico es mantenido por el inhibidor de la maduración del ovocito o IMO, un péptido producido por las células foliculares. Su función es impedir que el ovocito complete la meiosis antes de la pubertad, permitiendo que los ovocitos permanezcan en estado de reposo dentro del ovario fetal hasta su futura activación. Mientras el ovocito primario permanece detenido en diploteno, las células foliculares planas que lo rodean forman una capa epitelial simple alrededor de él. La unión del ovocito primario con estas células foliculares da origen al folículo primordial, que constituye la unión funcional básica del ovario fetal y representa la estructura en la que permanecerán los ovocitos hasta su futura activación. Al finalizar la etapa prenatal ya no existen ovogonias activas, tampoco existen ovocitos secundarios ni óvulos, solamente permanecen ovocitos primarios detenidos en profase de tieno. Todos esos ovocitos se encuentran contenidos dentro de folículos primordiales y permanecerán en reposo hasta la pubertad. Por ello, la mujer nace con una reserva limitada de ovocitos que disminuirá progresivamente con la edad debido a la atresia. Hablaremos sobre la ovogénesis en la pubertad, que es el proceso mediante el cual los ovarios comienzan a madurar los ovocitos gracias a los cambios hormonales que ocurren en esta etapa. Voy a explicar cómo se reanuda la meiosis en la ovogénesis. Durante la vida fetal, los ovocitos primarios inician la meiosis I y quedan detenidos en la prófase I hasta la pubertad. Cuando llega la pubertad, las hormonas FSH y LH reactivan la meiosis y el ovocito primario completa la meiosis I y forma un ovocito secundario y también un cuerpo polar. Después, el ovocito secundario inicia la meiosis II y queda detenido en la metafase II. Si no ocurre fecundación, el ovocito degenera y se elimina. Pero si entra un espermatozoide, la meiosis II se completa. Se forma el óvulo maduro y finalmente el cigoto con 48 cromosomas. El desarrollo folicular es el proceso en el que los folículos ováricos crecen y maduran dentro del ovario. Durante este proceso, el ovocito aumenta de tamaño, las células foliculares se multiplican y se producen estrógenos. Los folículos pasan por varias etapas, el primordial, primario, secundario y el folículo de Graf o el dominante.
Finalmente ocurre la ovulación, donde se libera el ovocito. Generalmente solo un folículo alcanza la madurez completa en cada ciclo menstrual. Se muestra el folículo primario, que es la primera etapa visible del crecimiento folicular. En esta etapa, el folículo contiene un ovocito primario y las células foliculares cambian de forma plana a cúbica, formando las células de la granulosa. También aparece la zona pelúcida alrededor del ovocito. La función principal del folículo primario es proteger, nutrir e iniciar la maduración del ovocito. Se muestra el folículo secundario, donde el folículo continúa creciendo y se vuelve más complejo. Las células de la granulosa forman varias capas y aparece la teca interna y la externa. Además, aumenta la producción de estrógenos gracias a la participación de la teca interna. En esta etapa, el ovocito todavía permanece como un ovocito primario. Se encuentra el folículo antral, que se caracteriza por una formación del antro folicular, una cavidad llena de líquido. En esta etapa, el folículo crece rápidamente, aparece la corona radiada y aumenta la producción de estrógenos. Además, el líquido folicular aporta nutrientes y hormonas importantes para el ovocito. El folículo de Graf es un folículo ovárico completamente maduro y listo para la ovulación. Contiene un ovocito secundario rodeado por una corona radiada y un gran antro folicular. Durante la ovulación, el folículo libera ovocito y después forma el cuerpo lúteo, que produce hormonas como progesterona y estrógenos. Ahora hablaremos de la regulación hormonal. El eje hipotálamo, hipófisis, ovario. La regulación de la ovogénesis no es autónoma, depende de la pulsatilidad de la hormona liberadora de gonadotropinas de hipotálamo. Estos pulsos estimulan a las células gonadotropas de la adenohipófisis para la secreción de FSH y LH. En la fase folicular temprana, la FSH es la hormona dominante. Su función es unirse a los receptores de las células de la granulosa, promoviendo su proliferación y la expresión de la enzima aromatasa. La teoría de las dos células, dos gonadotropinas. Para entender la regulación debemos analizar la interacción sinérgica entre la LH y la FSH. La LH actúa sobre las células de la teca interna induciendo la captación de colesterol para sintetizar andrógenos como la testosterona. Estos andrógenos difunden a través de la membrana basal hacia las células de la granulosa, donde la FSH activa la aromatasa para convertirlos en estradiol. Este estradiol es fundamental ya que estimula el crecimiento del endometrio y aumenta la sensibilidad del propio folículo a la FSH. Dinámica del feedback y selección del folículo dominante. A medida que los niveles de estrógenos aumentan, ejercen un feedback negativo sobre la hipófisis para reducir la secreción de FSH. Esto crea una competencia. Solo el folículo con mayor densidad de receptores de FSH y mayor capacidad aromatásica sobrevive a la caída de esta hormona. Los demás sucumben a la atresia. Este folículo seleccionado, ahora dominante, comienza a secretar también inhibina B, que suprime selectivamente más a la FSH, asegurando que solo un ovocito madure. El switch de retroalimentación y el pico de LH. El evento más crítico ocurre cuando el estradiol se mantiene por encima de los 200 picogramos por mililitro durante al menos 36 a 48 horas. En este punto ocurre un fenómeno fisiológico único. El feedback negativo se convierte en feedback positivo. Esto provoca una liberación masiva de LH. Este pico de LH es el que desbloquea la detección meiótica del ovocito primario y activa las prostaglandinas y enzimas proteolíticas como la colagenasa, que romperán el estigma folicular para permitir la ovulación. Ahora hablaremos sobre la maduración final del ovocito. 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 Ahora hablaremos sobre la maduración final. Tendremos el estado de latencia del ovocito. Para comprender la maduración, debemos entender primero el estado de suspensión en el que éste se encuentra. El ovocito primario se va a encontrar en un arresto meiótico prolongado en una etapa dictiócteno de la profase 1. Este estado no es pasivo, sino que es un equilibrio metabólico activo que es mantenido por el compartimento folicular. Vamos a tener que el factor crítico de este equilibrio metabólico va a ser el AMP cíclico intracelular. El ovocito va a mantener niveles elevados de AMP cíclico a través de dos vías principales. Primero por su propio denilato ciclasa y segundo
manteniendo el transporte directo de AMP cíclico desde las células de la granulosa a través de las uniones GAP. Además de las células, vamos a tener que las células de las granulosas van a secretar GMP cíclico, que va a entrar al ovocito y va a inhibir a la enzima fosfodiesterasa 3A. Mientras que esta enzima está inhibida, el AMP cíclico va a permanecer alto y la proteína quinasa A se va a mantener activa. Por ende, el complejo factor promotor de la maduración va a quedar fosforilado e inhibido. Para que el ovocito salga de su estado de latencia, va a ser necesario un pico de LH, ya que este es el evento disruptor. Es importante saber que el ovocito no posee receptores para LH, por lo tanto, la señal debe ser transducida por células de la granulosa mural. La unión de LH a sus receptores acoplados a proteínas GS van a desencadenar un aumento súbito del AMP cíclico de las células de la granulosa, pero paradójicamente estos van a provocar el cierre de las uniones GAP. Vamos a tener que al cerrarse estos canales, el flujo de GMP cíclico hacia el ovocito cesará drásticamente. Esta caída del GMP cíclico va a ser un evento clave para la liberación de la fosfodiesterasa 3A para que se concluya la inhibición que hay en el ovocito, permitiendo el comienzo de la degradación del AMP cíclico ovocitario para pasar a la siguiente fase. El ovocito pasará de la profase 1 a metafase 2. Tras la caída del AMP cíclico, vamos a tener que la proteína quinasa A va a dejar de inhibir a la fosfatasa C de C25B. Esta fosfatasa se va a encargar de remover a los grupos fosfatos inhibitorios del complejo CDK1 ciclasa B. Vamos a tener que al momento de quitarse estos, finalmente se va a activar al factor promotor de la maduración. Vamos a tener que esto se va a traducir en la ruptura de las vesículas germinales, y aquí en este punto los cromosomas se condensan y se alinean para completar la meiosis 1. Vamos a tener que se produce una división celular asimétrica que resulta en la expulsión del primer cuerpo polar, el cual contiene la mitad de los homólogos, pero casi nada de citoplasma. Vamos a tener también que el ovocito se convierte en ovocito secundario e inicia la meiosis 2, deteniéndose nuevamente en metafase 2 gracias a la activación del factor citostático, que impide la degradación de la ciclasa B hasta la fecundación. Aquí es vital diferenciar la maduración nuclear de la maduración citoplasmática. Vamos a tener que mientras el núcleo se divide y se van a encontrar todos los procesos genéticos, el citoplasma se va a encargar de madurar para hacer un ambiente óptimo por si llegase a haber un embrión temprano. Esto van a ocurrir 3 procesos fundamentales. Vamos a tener que en el primero las mitocondrias se van a agrupar en áreas de alta demanda metabólica. Luego va a haber una migración de gránulos corticales, que estas vesículas ricas en enzimas van a migrar hacia la periferia y por su exocitosis serán responsables de la reacción de la zona para evitar la poliespermia. Vamos a tener también las capacidades de movilización de calcio, ya que se van a sintetizar receptores de inositol trifosfato para permitir la oscilación de calcio necesaria para la activación del ovocito tras la entrada de algún espermatozoide. Tenemos que LH induce la expansión del cúmulo o foro. Las células que rodean al ovocito abandonan su estructura compacta y comienzan a secretar la matriz extracelular mucoelástica. Vamos a tener que este proceso es dependiente de las expresiones del gen como hialuronano sintetasa 2 y COX-2. Tenemos que el ácido hialurónico resultante se va a encargar de atrapar el agua, provocando que el complejo ovocito cúmulo se hinche y se desprenda de la pared folicular. Vamos a tener que este moco es esencial no solo para la ovulación, sino para que las fibras de las trompas puedan atrapar al ovocito.
Ahora pasaremos a la ovulación. Tenemos que el pico del LH es el resultado de un cambio de la sensibilidad en el hipotálamo. Como el estriador, que normalmente es inhibitorio, al alcanzar niveles sostenidos de más de 200 picogramos por mililitro, ejerce una retroalimentación positiva sobre las neuronas de la quispeptina, disparando la liberación masiva de GnRH. Vamos a tener que este pico va a tener una duración aproximadamente de 48 horas y la ovulación ocurrirá entre 34 y 36 horas después del inicio del pico o a unas 10 a 12 horas después de su punto máximo. En este gap temporal es el que permite que se realicen todos los cambios moleculares todos los cambios moleculares del ovocito que mencioné anteriormente. La LH desencadena una respuesta similar a la de un tejido herido. Se activan mediadores como el factor de crecimiento epidérmico, específicamente la epiregulina y la antifiregulina, que actúan como señales parácrinas para difundir el efecto de la LH en las células que no tienen receptor. Además se iniciará la leutinización temprana. Las células de la granulosa comienzan a producir progesterona antes de la ruptura. Esta progesterona es mandatoria para los siguientes pasos, ya que actúa sobre receptores nucleares para inducir la síntesis de enzimas proteolíticas. La ruptura del folículo es un evento de digestión tisular y se basa en 3 pilares principales. La proteólisis, que es la activación del plasminógeno y de las metaproteínas de matriz que degradan el colágeno tipo 1 y tipo 4. Vamos a tener la isquemia local, que es donde se forma el estigma, que es una zona vascular en el ápice del folículo que se adelgaza por la digestión enzimática. Y por último vamos a tener la contracción de la teca, que las prostaglandinas estimulan la contracción de las células microblásticas de la teca externa, aumentando la tensión sobre la pared ya debilitada para facilitar una extrusión. Tenemos que el ovocito no es un pasajero pasivo, ya que él dirige su propio microambiente y para lo cual necesita producir factores de crecimiento transformantes beta, específicamente GDF9 y BMP15. Estos factores son los que les dicen a las células del cúmulo que se expandan y que no se conviertan prematuramente en células de la granulosa mural. Al final vamos a tener que la maduración y la ovulación son un diálogo bidireccional. Tenemos que la LH prepara el folículo para romperse, pero los factores del ovocito aseguran que el gameto sea competente y esté listo para la vida embrionaria.